con los doctores Luis Díaz. La corrupción no se va a combatir si no se destruye esta sociedad, eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Rafelina Trinidad. Que el dinero que se invirtió fue muy mal invertido. En este sistema de salud que nosotros tenemos, el día a día es sumamente. Y José Que Pichardo. ese dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre galenos. Buenas noches, amigos televidentes. Desde Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos, una nueva entrega semanal de Entre Galenos. Entre Galenos, el programa más completo y diferente de la televisión, su canal abierto al debate para las incertidumbres que en materia de salud individual y colectiva tienen todos y cada uno de ustedes. Buenas noches, Rafelina. Buenas noches, doctor Pichardo. Buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que como cada sábado están ahí frente a su televisor pendientes a nosotros. Hoy tenemos un sábado especial con una entrevista súper interesante y ya estaremos más adelante hablando de eso. Por ahora tenemos que recordarle que usted debe de usar Cardet. Recuerde que Cardet es la mejor cardioaspirina del mercado. Use Cardet, proteja su corazón. Busque Cardet en su farmacia favorita. Y recuerden, amigos, que para usted tener una perspectiva latinoamericana de lo que pasa en el mundo, Telesur. En este mismo sistema de cable, en el canal 104, usted sintoniza a Telesur y tendrá una perspectiva latinoamericana de lo que pasa en el mundo. Y recuerden también que estamos en redes sociales, estamos en YouTube. En YouTube, esa red social de videos, usted va a la barra de búsqueda, pone la palabra Entre Galenos y ahí usted verá segmentos interesantes de programas anteriores, todos los programas del 2017, los del 2018 y lo que va del 2019. Así que si usted por cualquier razón no pudo ver el programa, lo quiere recomendar a un amigo, pues vaya a YouTube, en la barra de búsqueda, la palabra Entre Galenos, y ahí usted verá segmentos interesantes y programas completos de Entre Galenos. Y recuerde también que tenemos una cuenta en Twitter. Ahí está la cuenta en Twitter, que cualquier pregunta, sugerencia o comentario usted la puede dejar en nuestra cuenta de Twitter. Bien, amigos televidentes, y tal y como decía Rafelina, hoy tenemos un programa, podríamos decir que especial, con un invitado también especial. Pero para poner en perspectiva de lo que vamos a tratar hoy en el programa, y a propósito de que mañana se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Salud, miren ustedes este interesante video alrededor del tema. El 7 de abril de 1948 se llevó a cabo la primera Asamblea Mundial de la Salud. Esta fue firmada por 61 países, conformando así la Organización Mundial de la Salud, y se proclamó oficialmente el Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril de cada año. El Día Mundial de la Salud conmemora el aniversario de la OMS con el fin de recordar lo importante que es apoyar a las personas de todos los rincones del mundo a hacer efectivo su derecho a la salud. Todos los años se elige un tema relacionado con un área prioritaria de la salud pública. Este 2018 se celebra su 70º aniversario y el tema es Cobertura Sanitaria Universal para todas las personas en cualquier lugar. Y el lema es la salud para todos. Esto significa que se busca garantizar que todas las personas en cualquier lugar puedan tener acceso a servicios de salud esenciales y de calidad sin tener que pasar apuros económicos. La OMS pide a los líderes mundiales que respeten los compromisos que contrajeron cuando acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015 y que se comprometan a adoptar medidas concretas para promover la salud de todas las personas para de esta forma garantizar que todas las personas en cualquier lugar puedan tener acceso a servicios de salud esenciales. Bueno, ahí vieron ustedes por qué razón se celebra en todo el mundo el 7 de abril, el Día Mundial de la Salud. Y a propósito de que en este año el lema con el cual la Organización Mundial de la Salud está celebrando el día
es el acceso universal, la posibilidad de que cada individuo en el planeta Tierra pueda tener de recibir salud de calidad. Teniendo en cuenta eso, nosotros hoy quisimos invitar a una persona que yo creo que sin modestia aparte, aquí en Moca y probablemente en el país, está más que capacitado para hablar con nosotros alrededor de este tema, para orientar a todo el seguimiento que tiene Entre Galenos, tanto en la red como con nuestros televidentes, alrededor de estos temas. Y nos estamos refiriendo a el doctor Nelson Rodríguez. El doctor Nelson Rodríguez, con una vasta experiencia en la gerencia del sector salud en la República Dominicana, fue por mucho tiempo su secretario, viceministro, y el último cargo con el que prácticamente copó los medios de comunicación en cuanto a los temas de salud se refiere, mientras estuvo al frente de él, nos estamos refiriendo al Servicio Nacional de Salud, pues lo tenemos con nosotros esta noche para que hablemos precisamente de lo que tiene que ver con el Día Mundial de la Salud y el acceso de la gente a servicios de salud de calidad. Nelson Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Pichardo, Rafelina, y gracias por la invitación. Tenía un tiempecito que no venía al programa y ustedes lograron sacarme de mi covacha los sábados en la tarde. Bienvenido, un placer que estés nuevamente aquí con nosotros. Como él bien lo dijo, nos tenía abandonado, muy abandonados. Yo creo que en uno de estos días voy a sacar un video de cuando Nelson nos visitó hace ya bastante tiempo, para que la gente vea cómo la gente cambia. Tú tenías cabello, creo yo. Sí, tenía cabello, y tú no tenías. Bien, Nelson, el tema de la Organización Mundial de la Salud es el acceso a los servicios de salud para todos. Ese es el lema con el que esa organización mundial está celebrando o va a celebrar mañana el Día Mundial de la Salud. Y nosotros hemos visto que tanto en tus declaraciones, a través de diferentes medios en que has participado, como en unos escritos muy interesantes que tú has estado haciendo en algunos medios de circulación nacional, alrededor de este tema. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo podríamos en el día de hoy decir que en República Dominicana el acceso universal a la salud se ha logrado o tiene perspectiva de lograrse? Bueno, realmente en cuanto a la Organización Mundial de la Salud, prácticamente desde sus inicios, esta organización mundial ha tenido como premisa, como un punto fundamental, el que a nivel planetario, a nivel mundial, pues todo el mundo sin ningún tipo de discriminación pueda tener acceso a servicios de salud como un derecho. Y precisamente la Organización Mundial de la Salud, que se fundó, si mal no recuerdo, en 1948, está prácticamente acaba de cumplir sus 70 años. Y incluso desde el 1978, cuando se habló por primera vez de la atención primaria como una estrategia de desarrollo de los sistemas de salud, y cuyo lema era salud para todos al año 2000, viene año tras año con lemas que de una u otra manera están en torno a poder alcanzar digamos, esta quimera, que es de que todo el mundo pueda tener accesibilidad. Si nosotros aquí en República Dominicana viéramos, digamos, la accesibilidad a servicios de salud, pudiera decirse que en República Dominicana el 100% de la población tiene acceso a salud. ¿Por qué? Porque en el territorio nacional existen una cantidad de estructuras o centros de servicios de salud que están
en cualquier comunidad a media hora de distancia. Es decir, el pobre, el que tiene o el que no tiene, va a un servicio de salud. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se está hablando de cobertura universal del sistema sanitario, no es que usted pueda ir simple y llanamente a un sitio donde se sirve atención a la salud. Es que esa accesibilidad sea un sitio donde se pueda ofertar servicio de calidad con capacidad resolutiva y que desde el punto de vista del financiamiento no le cueste nada o muy poco a la gente. Es decir, que tiene esas dos premisas. Primero, que es accesibilidad a servicios de calidad, y en segundo lugar, que el tema financiero no sea un obstáculo en sí mismo para que la gente pueda ir. Si nosotros lo vemos entonces desde esa perspectiva, evidentemente que República Dominicana estaba muy distante. Si evaluamos lo que ha significado el sistema de seguridad social en la República Dominicana, vamos a encontrar que todavía, en lo que respecta al pago de bolsillo de la gente en los servicios, más del 40% del costo de la atención es pagado por la gente. Y no solamente eso, la Organización Mundial de Salud establece que el pago, porque no es tampoco que ellos están prohijando que todos los servicios sean totalmente gratuitos, sino que tienen que alcanzar en términos de el pago por la gente no más del 10% de sus accesos financieros al hogar. Es decir, que ese es un problema que nosotros tenemos en la República Dominicana. De modos que nosotros no tenemos un sistema de salud con la calidad necesaria para cubrir la demanda de salud de la población, y por otro lado todavía a la gente les cuesta dinero. Es decir, cuando se habla de alcanzar la cobertura universal, la Organización Mundial de la Salud establece una estrategia que está fundamentada en 3 pilares. Primero, en el desarrollar un primer nivel de atención con una capacidad resolutiva. En segundo lugar, que se integren los servicios de salud. Eso implica que haya una debida articulación entre todos los centros de salud, desde el primer nivel hasta el nivel más complejo. Esto es para que la gente lo entienda. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos en la provincia de Espaillá, el hospital más importante es el Hospital Provincial Dr. Toribio Bencosme, pero tenemos un hospital en Cayetano Hermosén, tenemos un hospital en Jamao al norte, tenemos un hospital en Gaspar Hernández, pero además tenemos un hospital del seguro en la parte baja de la ciudad, pero además tenemos un sinnúmero de unidades de atención primaria. Entonces, cuando se habla de que se establezcan las redes integradas de servicios de salud, está diciendo que una unidad de atención primaria tiene que estar articulada con los diferentes hospitales, y esos hospitales de segundo nivel tienen que estar articulados con el Hospital Toribio Bencosme, de modo que cuando una persona tenga una dolencia y llegue a un servicio de esos y no exista la capacidad para resolver el problema, de una forma expedita pueda ser referido ese paciente al nivel inmediatamente superior, si es el caso, un hospital, digamos, municipal, o en su defecto al Hospital Provincial de Salud. ¿Por qué? Porque las redes integradas de salud son redes complementarias, es decir, el primer nivel de atención está complementado por los hospitales municipales, y estos a la vez por los hospitales provinciales, y los hospitales provinciales por los hospitales regionales, que en este caso sería el Hospital Cabral Ibáez. Nelson, varios puntos importantes que tú has tocado que queremos que tú enfatices para que la gente se oriente mejor en este sentido. Tú hablas de financiamiento. Es decir,
el financiamiento para que la gente pueda tener acceso universal, es decir, que todo el mundo pueda tener acceso a unos buenos sistemas de salud. Ese financiamiento, ¿quién lo proporciona? ¿El Estado? ¿La gente en particular? ¿Algún tipo de organización? Es decir, el financiamiento actualmente tiene varios orígenes. Una parte que es la más importante, el financiamiento del sector público por parte del Estado, que está financiado por los impuestos de la gente. Está ahora el sistema de seguridad social, donde los que pertenecen al régimen contributivo, pues aportan una parte de su salario y los empresarios, empleadores, aportan otra parte. De modo que ellos financian la salud de esa población afiliada al régimen contributivo de la seguridad social. Existe también el régimen subsidiado, que es financiado a través del SENASA por el gobierno y por los impuestos. Un tercer financiamiento que parte de los bolsillos de la gente, que todavía es bastante alta la proporción de gente que se financia y además el porcentaje que tiene que financiar es bastante alto. En República Dominicana, el financiamiento del sector público realmente está por debajo del promedio de América Latina. En América Latina estamos hablando de que el financiamiento es alrededor de un 4% del PIB, del Producto Interno Bruto, y en República Dominicana se acerca al 2%. Es decir, que nosotros apenas tenemos la mitad del financiamiento que tienen los otros países de Latinoamérica. La Organización Mundial de la Salud establece que el financiamiento óptimo está entre el 6 y el 8% del Producto Interno Bruto. De modo que nosotros apenas estamos financiando, de acuerdo a esos criterios ideales de la OMS, una cuarta parte de lo que debería ser. Pero, por otro lado, la seguridad social en todo el componente de seguro de salud, ustedes recuerdan que la seguridad social tiene varios componentes. Por un lado las pensiones, por otro lado tiene el seguro de salud y también el seguro de riesgo laboral. En fin, entonces en el componente de salud, debido a que ahí hay un juego de intereses que no es de muchachos, sino que de una u otra manera el sector empresarial del área de tanto del área de las pensiones, estoy hablando de la administradora de fondos pensiones, como de la administradora de riesgo de salud, que en definitiva son las que manejan los recursos y las que le pagan a los proveedores, estoy hablando a los médicos y a los centros privados de salud, pues de una u otra manera se han valido de presiones internas, de una u otra manera, de algún tipo de conciliablo del nivel político para ellos quedarse con una parte importante del dinero, y como consecuencia de eso tenemos un plan básico de salud que no cubre las necesidades del país. Exacto, porque vemos que muchas de las personas de escasos recursos tienen que decidir entre la salud o los alimentos, entre la salud y la vestimenta, porque lamentablemente no tienen para cubrirlo. Otro punto importante, Nelson, es la capacidad resolutiva que deben de tener los centros de atención primaria, los centros de atención al segundo nivel. ¿Cuál, según tu punto de vista, debe de ser esa capacidad resolutiva? Porque muchas veces las personas se dirigen a una UNAP, que son estos centros de atención primaria, para que la gente comprenda, van a una UNAP, se dirigen a una UNAP en busca de algún beneficio, alguna necesidad, efectivamente, y cuando van no encuentran lo que andan buscando. Entonces, ¿cuál debe ser esa capacidad resolutiva que deben de tener ellos para satisfacer las necesidades de nosotros? Muy bien. Mira, lo primero que debe hacerse es un diagnóstico situacional de salud de la población a la cual se le va a dar el servicio. ¿Y eso no se hace? No. Es decir, aquí tradicionalmente lo que ha habido es una oferta de servicio. Es decir, el sistema de salud
en buena palabra, le dice a la gente de qué tiene que enfermarse, porque si te enfermas de otra cosa no tengo para cubrirte. Entonces, la organización de los del sistema asistencial de salud tiene que partir de tener un diagnóstico de qué está padeciendo la población. Es decir, cuáles son los problemas fundamentales de salud que tiene esa población. Perfecto. Una vez yo tengo eso, entonces, desde el punto de vista organizacional, entonces yo defino cuál es la cartera de servicios que debe tener una unidad de atención primaria. Cuando yo defina la cartera de servicios que una unidad de atención primaria debe tener, entonces eso me va a decir a mí cuál es la infraestructura que debo tener, cuál es el recurso humano que requiero para dar ese servicio, cuáles son los insumos, cuáles son los medios diagnósticos que debo tener. Entonces, de ahí parte el que tú puedas tener un centro con capacidad resolutiva. ¿Cuál es el problema que tenemos en el primer nivel de atención? Primero, que nosotros tenemos una brecha en el primer nivel de atención. Actualmente deben haber alrededor de unas 2.000 unidades de atención primaria. 2.000. Unas 2.000 en el país. Pues necesitamos la misma cantidad. Es decir, que apenas estamos en el 50%. Con el agravante de que esas 2.000, apenas alrededor de unas 1.000 son del Estado. Que las otras 1.000 son de organizaciones no gubernamentales, de clubes sociales, en fin, que están en no buenas condiciones. Es decir, que aquí hay que hacer una gran inversión en ese primer nivel de atención. En segundo lugar, nosotros no podemos seguir dependiendo ese primer nivel de un médico pasante. Es decir, un médico recién graduado que tiene el inconveniente que va desarrollando habilidad y destreza y al cabo del año, cuando ya él está en condiciones de dar mejor atención, resulta que se va y llega otro nuevo. Entonces eso no genera adherencia. Además, en ese primer nivel de atención, incluso la norma aquí está definida como que debe haber un médico, una enfermera y 4 o 5 promotores. Eso hoy en día no es así. Por ejemplo, España, y sobre todo Cataluña, que lo conozco muy bien ese sistema, la capacidad resolutiva del primer nivel de atención de ellos es del 94%, la más alta del mundo. Eso quiere decir que de cada 100 personas que van ahí, a 94 se les resuelve el problema ahí. Ahora, ¿qué implica eso? Que ahí no hay un médico generalista, ni un médico familiar, no. Ahí ellos tienen ginecobstetra, ahí tienen cardiólogo, ahí tienen médico internista, ahí tienen, en fin. ¿Por qué? Porque ahí se atiende cierto nivel de alto riesgo que no van a los hospitales. Entonces, yo siempre he dicho que nosotros tenemos que desarrollar un primer nivel con esa característica. Eso de que en el primer nivel no hay especialistas, eso no es así. Por ejemplo, el pediatra debe estar en un primer nivel de atención. El médico ginecobstetra debe estar en un primer nivel de atención. Internista. Médicos familiares, primer nivel de atención. Médico generalista, es decir, claro, que tú no tengas, por ejemplo, un cardiólogo todos los días, pero ¿qué ocurre? Que tú aquí en el Hospital Toribio Bencosme nombra el número de cardiólogos que necesita, pero esos cardiólogos que van ahí perfectamente, si nosotros tenemos una comunidad, por ejemplo, el problema más frecuente que atinente al tema de la cardiología es la hipertensión. Entonces, ¿por qué un cardiólogo de eso no puede ir a ese primer nivel 1 o 2 días a la semana? De modo que le dé seguimiento a los pacientes diagnosticados de esa comunidad de hipertensión. Si nosotros tenemos una zona, por ejemplo, en Azua, que es la provincia que tiene mayor porcentaje de embarazo en adolescentes, un 37%. Entonces, en el primer nivel de atención, perfectamente deben haber ginecobstetra para que le den seguimiento a esos embarazos que son de alto riesgo. Fíjate cómo, dependiendo de la situación epidemiológica de cada una de las comunidades, tú vas, digamos, estructurando el recurso humano que se necesita. Y así entonces tú dices, hospital municipal, el hospital de Cayetano Hermosén. ¿Qué nosotros vamos a hacer en el hospital Cayetano Hermosén? Bueno, ahí tiene que haber cirujano general. El hospital Toribio Bencosme no debe operar hernia, no debe operar vesícula, no debe operar. ¿Por qué? Porque perfectamente pudiera hacerlo ahí. Le opera eso al que vive en el municipio de Moca, pero el que vive allá se puede resolver allá. Claro, son cirugías electivas. Todas esas cirugías no complejas deben hacerse en los hospitales. Entonces tiene que haber anestesiólogos, cirujanos generales, médico internista, cardiólogo, en fin.
Entonces uno lo va reestructurando así y dependiendo lo que hagan entonces, o la cartera de servicios que van a ofertar, entonces tú sabes también qué tecnología va a tener. Rayos X, sonografía, un laboratorio para todas las cosas básicas. En fin, así se va reestructurando. El Hospital Toribio Bencosme pues necesita subespecialistas. Necesita los neumólogos, necesita los endocrinólogos. El neurólogo. En fin, necesita ya una serie de especialistas que son no necesarios en un hospital municipal o periférico. Así se va reestructurando todo. Ahora, eso implica una gran inversión. Es decir, porque a veces dicen, yo oigo hablar, una vez oí una persona decir, yo oigo hablar de que se necesita un 4% del PIB, pero nunca dicen que para qué todo ese dinero. Bueno, precisamente para eso. Además, en lo que respecta al recurso humano, nosotros no podemos seguir o esperar tener calidad de atención con un médico que va a un hospital 2 horas. Entonces nosotros tenemos que evolucionar hacia el médico de 8 horas, pero a ese médico hay que pagarle lo que cuesta ese servicio. ¿Qué pudiera ser? Bueno, de acuerdo a la posibilidad económica en República Dominicana, pudiéramos estar hablando entre $2,000 a $2,500 mensuales. Estamos hablando de $100,000 a $125,000 pesos mensuales. Otra cosa que debe tratarse aquí es que las guardias deben contratarse de manera independiente. Es decir, eso que yo estoy diciendo, el médico debe ganarlo por su labor diaria, de lunes a viernes. No por servicio. Ahora, las guardias, hay que pagar la parte. Incluso pudiera haber médicos que nada más le interese hacer guardia. Y otro médico que quiera hacer guardia, pues hace guardia, pero hay que pagarle extra eso, para usted desactivar toda la inconformidad justificada que hay con el tema salarial y la parte laboral, en sentido general, de esos recursos humanos, sobre todo el médico especialista en los hospitales. Exactamente. Bueno, mira, qué interesante se está tornando el conversatorio con el doctor Nelson Rodríguez alrededor de estos temas que tienen que ver con el acceso de la gente a salud y a salud de calidad, tal y como lo plantea la Organización Mundial de la Salud, a propósito de que mañana se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Salud. Nosotros vamos a hacer una pausa y luego retornamos para seguir con este interesante conversatorio alrededor de estos temas de salud. Para aquellos que dicen que los galenos no hablan de medicina, hoy le traemos a ustedes el programa completo de medicina. El programa completo de medicina y qué programa y qué invitado y cuáles temas, que me parece que han sido muy interesantes y muy bien tocados, porque a la gente le interesa mucho ver el desenvolvimiento de lo que tiene que ver con la salud y cómo que tú puedes acceder a salud de calidad y esas cosas. Y yo creo que Nelson ha estado poniendo, como dicen por ahí, el dedo sobre la llaga alrededor de estos temas. Y frente a qué situaciones es que nosotros nos enfrentamos a diario, porque muchas veces las personas van a los hospitales diciendo que nosotros somos los responsables de que a ellos en las SUNAPS no le presten la debida atención, no sabiendo ellos, desconociendo la información que hasta este momento le hemos estado dando, de que las SUNAPS deberían de estar totalmente edificadas para atenderle el problema que usted está presentando. Y a propósito de UNAPS, Nelson, de atención primaria, de centros de atención primaria, la parte preventiva, siempre se ha dicho que es mejor prevenir que tener que lamentar, y en medicina nuestro fundamento debe de ser ese. Entonces, en esa parte, en lo que tiene que ver con la parte preventiva, que tanto se ha insistido, incluso con las ARS, se ha estado peleando muchísimo porque ellos tienen un capítulo donde ellas deberían de estar apoyando la parte preventiva y no lo hacen. Lo que tiene que ver con la medicina preventiva en las unidades de atención primaria, ¿cómo se ha manejado eso? Tú que fuiste un actor en ese sentido y que viviste eso de los puestos en que estuviste dirigiendo el sistema acá en el país. Esa es una de las debilidades que tiene el sistema de salud en la República Dominicana. Es decir, que fíjate que aquí hay un modelo de atención que está basado en lo que es la estrategia de atención primaria. Y la estrategia de atención primaria, un componente esencial y prioritario es
la promoción de la salud, que no es más que educar a la gente para que la misma gente se convierta en un autogestor de su propio estado de salud, adoptando estilos de vida saludable. La prevención, que implica el manejo de riesgo en las comunidades, es decir, poder identificar cuáles son los factores de riesgo y en consecuencia manejarlo para reducir las posibilidades de que una gente o una comunidad se pueda enfermar. Hemos tenido un sistema centrado en curar enfermos, no en evitar que la gente se enferme. Entonces, ese modelo que tenemos nunca se ha aplicado. Fíjense que el gobierno, que ha venido haciendo una gran inversión en el área de la salud, pero centrada en hospitales. Es decir, usted, aparte de los centros diagnósticos que se están haciendo, y que aquí existe uno aquí en Los López, pues la inversión en el primer nivel de atención es muy pobre. Es muy pobre. Sigue todo en los hospitales, que era verdad que necesitaban ser remodelados y equipados, en fin. Entonces, ese componente de promoción de la salud todavía aquí está prácticamente ausente. Eso le corresponde al Ministerio de Salud Pública, porque cuando hablamos de promoción de la salud tenemos que verlo desde el punto de vista colectivo, de la comunidad. Lo que decía el doctor Pichardo con respecto a las ARS, que tienen un componente de la cápita que a ellos le pagan para hacer promoción, evidentemente, primero, hacen una promoción individual. Y para mí eso no es promoción de la salud, porque eso viene siendo, de una u otra manera, una prevención secundaria. ¿Qué es lo que quiero decir? Pichardo es neumólogo. Cuando a donde Pichardo va un paciente con un problema pulmonar, estamos hablando, por ejemplo, diga una crisis asmática, Pichardo no solamente se limita a hacer el diagnóstico de crisis asmática y prescribirle medicamentos, sino que tiene que decirle cuáles son los factores que desencadenan esa crisis para que el paciente lo evite, claro. ¿Verdad? Sí. Entonces ahí está haciendo una promoción de la salud o prevención secundaria. La primaria es evitar que la gente se enferme. De modo tal que a mí me parece, y es lo que yo siempre he discutido con las propias ARS, que esa promoción es parte de la consulta misma y que no hay por qué separarla. Y que el componente para la promoción de la salud que tiene la cápita, a mi modesto entender, debe pasar al Ministerio de Salud Pública. Y estamos hablando que de la estructura de costo que tiene esa cápita, 67 pesos están destinadas a la promoción de la salud. Es decir, de cada uno de los afiliados del régimen contributivo aporta 67 pesos. Con ese dinero es suficiente, mucho dinero. 100 y pico de millones de pesos mensuales. Con eso es suficiente para hacer promoción de la salud de manera permanente, habitual, sistemática, no de manera episódica, como una forma reactiva ante un evento de salud que se presente, que es lo que tenemos, que dura, es muy fugaz, de una forma efímera, y que de una u otra manera no se evalúa, primero, si el mensaje está llegando a la población, y en segundo lugar, si ese mensaje ha producido un cambio de actitud de la gente. Claro. Es decir, que no solamente usted hacer una publicidad, claro, de modo tal que esa parte, que en el primer nivel de atención tiene un componente esencial. Fíjense ustedes que en ese primer nivel de atención es el lugar donde la salud colectiva es indivisible de la salud individual. Porque ahí en el primer nivel es una atención individual, familiar y colectiva de la comunidad. De modo que ese equipo de salud que está en ese primer nivel, de acuerdo a los problemas sanitarios que hay ahí, tiene que identificar cuáles son los factores de riesgo y tiene que articularse con instituciones de fuera del sector salud que tienen que ver con el manejo de riesgo. Por ejemplo, si el problema es de saneamiento básico, ¿de quién es eso? Eso es de los ayuntamientos. La disposición final de desechos sólidos, la disposición final de excreta y segura de excreta, el manejo de las aguas residuales, todo eso pertenece a un sector fuera del sector salud, pero que es tan importante para la salud como las acciones mismas dentro del sector salud. El tema del medio ambiente, ahí entra el Ministerio de Medio Ambiente, el papel que juegan las juntas de vecinos en temas
de acompañamiento del sector salud para contribuir de una u otra manera con sus comunidades. Entonces, si yo tengo una comunidad que tenga una alta incidencia de VIH, incidencia y prevalencia de VIH, evidentemente que tengo que llevar charlas de cómo evitarla, del uso de los preservativos, de todas esas cosas que nosotros conocemos. Si tenemos un problema de una alta incidencia de adicto a sustancias controladas, de drogadicto, entonces hay que intervenir con otras instituciones. A veces son ONG, por ejemplo, aquí existe Hogar Crea. Entonces, con Hogar Crea se articulan acciones para llevarle charla e intervenirlo. En fin, es decir, que fíjense cómo el componente de prevención que debe existir en el sistema de salud no solamente lo da propiamente el sector salud, sino que hay que involucrar, por ejemplo, educación. ¿Cómo usted me deja a mí a educación? Si yo necesito, por ejemplo, controlar los criaderos de mosquitos porque tengo un brote de dengue o de Zika o de chikungunya, entonces esos estudiantes que yo con un convenio de trabajo con educación lo capacito para identificar en su hogar criadero de mosquitos, ellos se conviertan en un ente proactivo de eliminación de esos mosquitos. Por ejemplo, ahora hay varios aspirantes a la sindicatura de aquí de Moca. Pues uno se ha acercado a mí, ha tenido la luz de vincular el ayuntamiento a la salud. Y entonces yo le he venido hablando de la necesidad de hacer convenios, por ejemplo, de el ayuntamiento creando lo que se llaman promotores sociales. Es decir, mucha de esa gente que tiene el ayuntamiento, que de una u otra manera no ejercen una función, pues en esos barrios usted hace un acuerdo con salud pública para capacitarlo, para que ellos se conviertan en la comunidad, en agentes que tengan que ver con el control de criadero de mosquitos, del saneamiento. Es decir, es un enlace entre la comunidad y el ayuntamiento. Pero aparte de eso, el ayuntamiento perfectamente puede hacer un convenio con Coramoca, la necesidad de economizar agua. En la mayoría de las casas de esos barrios, posiblemente tenemos inodoro que viven filtrando agua. Tenemos llaves que viven goteando. Es decir, crea el ayuntamiento un equipo y en un convenio con Coramoca, entonces visitan casa por casa para darle ese servicio a las comunidades y resolver el problema de los escapes del agua, que son millones de galones de agua que se pierden porque no existen las condiciones adecuadas en los hogares. Por ejemplo, el mantenimiento de la unidad de atención primaria. Si el ayuntamiento tiene un equipo de carpinteros, de plomeros, de electricistas, con salud, aquí en el nivel local, entonces ellos dan el servicio y esto financian las piezas, las cosas que hay que comprar. Pero ellos tienen ocupado una serie de gente que es una forma de empleo, pero justificado, no son botellas. Es decir, y se integra el ayuntamiento a la gestión de diferentes problemas. Igual con el mantenimiento de las escuelas. Siempre hay un problema con los inodoros, con esto. Hace un convenio el ayuntamiento y esos plomeros que tiene el ayuntamiento le dan el servicio a esas escuelas, cuestión de que se mantengan los servicios, en este caso sanitarios o de agua potable, siempre en las mejores condiciones. Fíjate todo lo que se puede hacer y eso es salud. Pero y todavía más, yo no sé si tú viste, a propósito de estos señalamientos que tú estás haciendo, que un estudio que hizo, no sé si fue la OMS o alguien relacionado con ellos, donde ellos señalaron que la comida está matando más que el cigarrillo. Pero eso la comida está matando más que el cigarrillo, porque yo decía, oye, a la gente tú tienes que educarla, porque el no comer sano está matando más gente a nivel mundial que la que está matando el tabaco. ¿Por qué? Porque entonces dice, los alimentos de comida rápida, la comida con grasa, la sal, dice, oye, y sacaron los porcentajes. Y sacaron los porcentajes, exacto, los alimentos contaminados. Sacaron los porcentajes y dijeron, no, pero espérate, esto está matando más. ¿Y dónde radica el que tú puedas enfrentar correctamente esto? Con la educación. Con educación. Con educación. Pero tú pusiste un magnífico ejemplo de cómo puede interactuar el ayuntamiento con salud. Porque pues son vendedores, ¿verdad?, de comida rápida que están ahí.
Se supone que el ayuntamiento, aunque sabemos que en la práctica no es así, pero tenemos que caminar hacia allá, de que el ayuntamiento le da un permiso para poner ese tipo de establecimiento en vía pública, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Ese acuerdo permite que si no tiene, por ejemplo, el vendedor de ahí, los chequeos desde el punto de vista de que no tenga enfermedad infectocontagiosa, estoy hablando de hepatitis B, Sí, sí. de VIH, de parasitosis, de salmonela, porque esas son las cosas que se contaminan, ¿verdad? De que si no tienen por parte de la Dirección Provincial de Salud, que tiene que capacitar a esos vendedores en términos de higiene, pero también en términos de cuáles son los ingredientes que deben utilizar. Entonces, si no le llevan al ayuntamiento las certificaciones de quien va a operar eso, tiene hechos esos análisis, no puede. entonces no tiene permiso. Claro. Exacto. Fíjate cómo se va articulando las cosas. Claro. El tema con las Que son escuelas. ellos los encargados de regularlo. Por ejemplo, dicen, bueno, tú no debes impedir que un niño vaya a la escuela, pero debe ser una norma que a todo niño que se inscribe en una escuela pública o un colegio privado le exijan la cartilla de vacunación. Claro. Entonces, traemos la cartilla de vacunación primero, velando por el propio niño, y en segundo lugar, por los otros niños que están ahí. Fíjate cómo se articulan, no, claro, y estamos claro, hablando claro. de lo que es promoción de la salud y el trabajo interinstitucional que tiene que existir en un sistema que funcione adecuadamente. Que no es nada comparado con lo que se hace aquí, No, para que nada. se le paga un sueldo a promotores todos los meses para que se supone que Bueno, hagan ese trabajo. Esas son de las falencias que yo en cada oportunidad hablo de la necesidad de la despolitización del sector salud. Ahora que hablan de promotores, nosotros, cuando yo estaba en el Viceministerio de Salud Colectiva ya, desarrollamos el perfil del promotor de salud. Y al final, ¿qué ocurrió? Que se nombraron 1.500 promotores de salud. Y esos 1.500 promotores de salud se los repartieron a los diputados del país y llevaron gente como promotores que entendían que era que le estaban buscando un dinerito, que no era que iban a trabajar y no tenían el perfil y no han cumplido, y ahí se están votando alrededor de unos 10 millones mensuales del pago de esos 1.500 promotores que no ejercen ninguna función porque no tenían el perfil, y yo lo pongo como ejemplo de cómo lesiona la calidad de un servicio el tema de la jodida politización de los servicios aquí, y que se estén nombrando gente solamente porque pertenecen al partido de gobierno, y eso ha ocurrido en todos los gobiernos, porque después no me tilden de que yo estoy hablando de este gobierno, no, en todos los gobiernos ha ocurrido esto, y eso pasa con los otros puestos de direcciones de hospitales, de administración de hospitales, todo eso, que implica que lamentablemente, si bien es cierto que tenemos bajos recursos para dar servicios de calidad, no menos cierto es que con lo que tenemos asignado podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo si no hubiera ese dispendio. Bien, bueno, la verdad que el conversatorio con el doctor Nelson Rodríguez pues se ha tornado o se tornó más que interesante, y muchos temas todavía que tocar. Pendientes. Muchos temas pendientes, como son los recursos humanos en salud, la capacitación que deben necesariamente tener los que están interactuando en el sector salud para usted ofrecer un servicio de calidad. Y si tenemos muchos temas pendientes que lamentablemente en televisión el tiempo es un tirano y tenemos que terminar acá esta entrevista, pero prometemos a los amigos televidentes, y ojalá Nelson quiera también hacer el compromiso con nosotros, de que vamos a darle continuidad a este tema, porque pienso, Nelson, que no solamente para la comunidad mocana, hay mucha gente que a veces me comentan que en las redes ven el programa y pueden hacer algún tipo de comentario alrededor de estos temas que yo estoy muy seguro van a generar mucho interés, porque están, como dije al principio, poniendo el dedo sobre la llaga alrededor de lo que es los problemas cotidianos de nuestro sistema de salud. A todos ustedes, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo sábado en otra entrega más de Entre Galenos. Con los doctores Luis Díaz, La corrupción
no se va a combatir si no se destruye esta sociedad. Eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Rafelina Que el Trinidad dinero que se invirtió fue muy mal invertido. En este sistema de salud que nosotros tenemos, el día a día es y sumamente José Que ese Pichardo. dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre galenos.